Era una ciudad de unos 350.000 a 380.000 habitantes. Hoy somos 3 millones, me calcula la proporción, ¿no? Era una ciudad que iba desde límites, desde Las Peñas hasta el Camal, donde hoy sería la Caraguay, ¿verdad? Y desde el río Guayas hasta el Estero Salado se extendía, con barrios populares como el barrio Garay, como el barrio Rivero Oeste, que seguramente no lo han de conocer, y nacían las primeras ciudadelas, como Urdesa. Y a continuación de Urdesa se proyectaba la ciudadela El Paraíso y después vendría Miraflores. O sea, yo me acuerdo que era muy bonito, muy seguro. Podíamos salir a los parques con las mamás, con las niñeras, a patinar, a andar en triciclos, en bicicletas. Nos llevaban el paseo al malecón, a la rotonda, al parque seminario. Eran los paseos que nos llevaban y la playa artificial que hubo en el Estero Salado. Y el ferrocarril a la costa, los rieles todavía se veían del lado izquierdo, ¿no? El ferrocarril tuvo un periodo muy importante, pero ya sobre los años 50, 60, después de un accidente que cayó un vagón al Estero Salado con la máquina, entonces se suspendió el servicio del ferrocarril. Más allá, estas ciudadelas que hoy conocemos como Los Ceibos y otras, donde está el Hospital del Seguro, donde están una cantidad de industrias y de asentamientos de otra condición habitacional, no existía nada de eso. Entonces, en ese trayecto, en un cerro totalmente descampado, como decimos nosotros, allí un visionario genial, que fue Eduardo Carrión Toral, se propuso hacer el más bello parque de recreación familiar para la ciudad de Guayaquil. Lo inicial y el sueño de este hombre fue darle a la ciudad, como lo dije anteriormente, un espacio de distracción familiar, donde pudiera ser feliz la gente. Y en efecto lo fuimos, creó fuentes de agua con figuras de animales. No, pues tenía un zoológico, tenía piscina. Más o menos yo debe haber tenido unos 12, 13 años cuando iba al Bimbabú. Con mis amigas, las mamás, pues que también antes no nos dejaban a las niñas andar solas. Y íbamos ahí a bañarnos a la piscina, a andar en los juegos mecánicos que había, a caminar un poco por ahí. Nos acordábamos muy bien de los espejos mágicos y del famoso aparato para perros calientes, el primero que vino a Guayaquil, que era una cosa que daba vueltas y eran unas salchichas largas así. Había lógicamente canguilo, palomitas, como que decir, refrescos. Y pasábamos toda la mañana distraídas ahí y regresábamos a las 12 o a la 1, 2 de la tarde. Paseábamos, nos subíamos al carrusel. Habían también, si mal no recuerdo, los carritos. No eran los carros chocones, eran los otros, que después les decían gócares. Un pequeño tren que vendría a ser hoy como los trenecitos que andan por los barrios y llevan a la gente a pasear, pero este era sobre rieles que subía el cerro y llevaba el paseo para las personas que deseaban recorrer el perímetro del cerro, ¿no? Él tuvo una lucha muy grande por conseguir que la empresa de agua potable extendiera el servicio hasta ese lugar, que la empresa de luz eléctrica extendiera el servicio de luz hasta ese lugar y que teléfonos también hiciera lo propio. Y eso promovió el desarrollo del sector, el desarrollo del futuro. Él no solamente pensó en su proyecto, sino que fue más lejos, pensó en la ciudad.
Lo logró porque tuvo una familia, su familia, la señora Portalupi, su esposa y sus hijas e hijos, lo secundaron en el proyecto, lo apoyaron en el proyecto. Entonces, este parque de verdad se convirtió en el Shangri-La, es decir, en el paraíso de los niños guayaquileños. Ahí había caballos, burros, los ponis para andar el día domingo, muchas cosas para divertirse, para pasar un día en familia, piscinas. Te digo, era un paseo precioso, todo muy elegante, muy limpio, muy novedoso. La piscina era impecable, celeste, celeste, celeste. Entonces, mi hermana mayor tenía un enamorado. Entonces a mí me mandaban a cuidar. Y este señor pues, era tan generoso que me decía, toma Jorgito, me dice 5 azúcar para que compre lo que quieras. Y bueno, unos niños, ¿no? Entonces habían tantas cosas. Y nos llevaba también al Bim Bam Boom. Y yo me acuerdo que él tenía esas cámaras. Entonces nos tomamos una foto con una jirafa. Entonces era una novedad, una novedad, una novedad. Posteriormente, él amplía su proyecto y crea la Ciudadela Bim Bam Boom, un espacio residencial con una lotización allí. Y va a vivir su familia allí, y él vive allí. Y ahí tiene también en la cumbre del cerro una construcción pequeña pero muy importante. Crea un ateneo cultural donde reúne semanalmente intelectuales, políticos, gente de mucha valía, para el placer de conversar y la importancia de intercambiar criterios. Entonces ese fue otro aporte de él dentro del Bim Bam Boom, crear un espacio cultural. Y al final de toda la gestión que hizo, ya cuando estaba su proyecto asentado, él concibió crear cimas, las cimas del Bim Bam Boom, que fue un nightclub maravilloso, al estilo de los que había visto él en Europa y en Estados Unidos. Un restaurante 5 estrellas, con un gran piano de cola y con cuando entonces se bailaba con orquestas en vivo, y una gran pista de baile con un sentido arquitectónico muy especial, porque él incorporó a la naturaleza. Estas cimas del Bim Bam Boom eran lo más elegante que se pueden imaginar. Había que ir de traje de gala al cimas. Ahí no se podía ir cacharposo. No. Había que ir bien puesto. Ahí cantó Olga Guillot, ahí cantaron grandes artistas, los 5 latinos, gente muy importante, artistas de lo mejor de América trajo él, y allí se lucieron en ese escenario. Y el problema para el Guayaquil de la época era la distancia. Quizás el asunto era que ya te digo, la distancia, pues en esa época creo que está en el 4,5, 6,5, algo así, la Vía La Costa, ¿no? Claro. Entonces el asunto del transporte, pues de los que tenían que ir o en transporte o en carro particular o en un taxi que los subiera y los bajara, porque era bien alto, bien arriba, pues, ¿no? Mucha gente pensó que era muy lejos, que allí no había nada más, y que si te hacías un poquito tarde era peligroso. No había los peligros de hoy día, ni soñarlos. Pero así la gente perdió la novelería. Debemos reconocer también que los guayaquileños somos noveleros. Llamarnos monos no es por gusto. Los monos nos inquietamos y nos vamos noveleramente, todos en masa. Miren la Perla. ¿Quién no quería subirse a la Perla cuando se inauguró? Y ahora la Perla no funciona porque no hay quien quiera subirse. Entonces así nos ocurre. La novelería pasó, y como no había nada más allá, no había supermercados, no había centros comerciales, en la ciudad no había nada. Entonces o ibas al Bim Bam Boom, ¿y a dónde más? ¿Y con quién ibas? El transporte fue uno de los factores básicos
para que la gente dejara de ir. La novelería que se fue aplacando porque eso obligó a que él, en lugar de ponerse a llorar, emprendiera la otra fase del proyecto y lotizara el parque para el conjunto residencial, vendiera la tierra y salvara lo salvable. Aquí dicen que hubo un parque. Aquí dicen que hubo 2 piscinas. Aquí dicen que hubo un jardín de infantes muy bonito. Hubo, todo es pasado, ¿no? Entonces es un pasado que fue hermoso y del cual no tenemos nada más que gratos recuerdos, pero no sé hasta qué punto podríamos hablar de salvar algo. Yo salvaría el hotel, porque hay una infraestructura allí y porque hay una estructura que fue hecha para hotel, con todas las características de un hotel de esa época, ¿no? Habría que actualizarlo arquitectónicamente. Todo es posible cuando hay el interés.